Voy a darle la bienvenida a todos y el agradecimiento por participar. El profesor que hoy nos acompaña es magíster, profesor Alfredo Guzmán, es egresado de pedagógico de geografía e historia y magíster en ecología de desarrollo humano, asesor, investigador y conferencista con 9 años de experiencia a nivel universitario en la formación del talento humano, orientando al servicio de la calidad, al turismo sustentable, legislación ambiental y turística, el enfoque geohistórico y la nueva visión territorial. Actualmente, nuestro conferencista es vicerrector académico de la Universidad Popular del Ambiente, Fruto Vivas. Entonces, sin más preámbulo, profesor, ¿está en línea? Y sí, estoy por acá. Le dejo pues la audiencia a usted. Uno de los objetivos de esta presentación es entender un poco cómo se ha venido presentando esta crisis, ver hasta qué punto nos afecta en el área turística, abordar algunas recomendaciones que van a permitir de alguna forma irle dando solución desde el área turística a esta crisis global que nos afecta y nos afecta desde todas las áreas, ¿no? Obviamente, para poder darle solución a una problemática, en este caso la crisis global vinculada a la pandemia, primero debemos definir lo que es la crisis. Normalmente la crisis está asociada a algo muy grato, ¿no? Hay personas que hasta cierto punto identifican la crisis como si fuese una oportunidad, pero si partimos de la etimología de lo que es la crisis, la palabra crisis, digamos que representa un cambio negativo, abrupto o una situación complicada. La crisis podemos verla o podemos asociarla a distintos elementos. Según la definición, si partimos de la definición de lo que es la crisis, no es algo muy agradable. Incluso en algunos casos también se hace referencia a una situación de carencia o escasez. Yo aquí pongo una caricatura de Mafalda. Mafalda muchas veces nos ilustra, ¿no? Y Mafalda en esta caricatura nos habla un poco de la crisis y desde qué punto se puede abordar, ¿no? Al decir que la crisis es subjetiva, obviamente cada quien le pone el toque que mejor le parece. Fíjense, dice Mafalda allí a su amigo, ¿no? No soy yo la pesimista, Felipe, es la gente. Lo único que oís por ahí es que las instituciones están en crisis, la economía está en crisis, la juventud en crisis, la moral, el mundo en crisis, la iglesia en crisis, los valores en crisis, la vivienda en crisis, el fútbol en crisis, el cine en crisis. Fíjense que la crisis puede asociarse a cualquier elemento, ¿no? Pero normalmente la vemos o la percibimos como algo negativo, con un cambio abrupto a una situación específica. ¿Afecta la crisis global al sector turismo? Si decimos que la crisis se puede abordar de distintas realidades, lo más lógico sería pensar es que la crisis se afecta al sector turístico, esta crisis global. Ahí coloco otra imagen de Mafalda, como decía, nos ilustra muy bien, para darle una breve introducción a lo que es la crisis que estamos padeciendo en este momento. Bien, hay una conversación entre una amiga y ella dice, sí, realmente, a este mundo se lo ve algo demacrado. ¿Crees que de verdad está enfermo? Uf, responde Mafalda. ¿Qué síntomas tiene? Y Mafalda le dice, le duele el Asia. Un poquito de humor un poquito negro, ¿no? Sí, ya que en este momento se dice que obviamente la pandemia proviene del Asia, ¿no? Algo que hasta este momento no está comprobado científicamente. Fíjense que sí, las crisis globales afectan al sector turístico, pero si revisamos la historia del turismo, o lo que es la evolución histórica de la actividad turística, podemos ver que el turismo, el sector turístico, se recupera fácilmente.
y mantiene un crecimiento en su demanda. Podemos mencionar algunas crisis previas, ¿no? Eh, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Podemos mencionar también la crisis económica de 1929 en los Estados Unidos que afectó a la economía global. Hay distintas crisis que se han presentado a nivel global, de las cuales la actividad turística ha salido victoriosa, ¿no? La crisis globales en las cuales el turismo ha sabido superar. Incluso, si revisamos este gráfico, aquí a continuación, voy a activar el puntero. Esto es un gráfico elaborado por la Organización Mundial del Turismo desde el año 1995 hasta el año 2019, donde se muestra lo que es el aumento de la demanda de viajeros en el mundo. O sea, fíjense que para el año 99 teníamos 675 millones de personas, aquí en nuestro puntico rojo, viajando por el mundo. Para el año 2001 se da el atentado a las Torres Gemelas, estamos hablando de septiembre del 2011, y aún así la curva sigue siendo exponencial. La demanda de la actividad turística sigue en ascenso. Vamos al año 2003, cuando se genera lo que es la influenza, la H1N1, no sé si lo recuerdan, y a pesar de esa crisis, el aumento de la demanda a nivel turístico. Para el año 2009 tenemos otra crisis económica, y fíjense cómo la curva sigue en ascenso. Fíjense que para el año 1999 teníamos 675 millones de viajeros por el mundo, y para el año 2009 ya tenemos 892 millones de viajeros. Del 2009 al 2019, esto aumentó. Para el 2009 teníamos 892 millones de personas viajando. Y ya para el año 2019 teníamos 1.461 millones de personas. Desde la crisis económica en el 2009 hubo un aumento de la demanda de un 64%. Y desde el año 99 al 2019 hubo un aumento de la demanda del 117%. Fíjense que independientemente de las crisis que se han generado a nivel mundial, a nivel global, el turismo sigue en aumento, sigue en ascenso. Muy bien. ¿Cuánto tiempo va a tomar la crisis? Algunos especialistas la proyectan hasta el segundo semestre del 2021. Se dice que en el segundo semestre del 2021 la situación puede retornar a la normalidad, ¿no? Obviamente se habla de un periodo de estabilización y posterior crecimiento, de acuerdo a las características de las regiones, de los destinos y del tipo de servicio que se ofrece. Hay que entender que las condiciones varían, ¿no?, en los distintos espacios donde se desarrolla la actividad turística. Por ende, el tiempo que va a durar la crisis en estos distintos espacios va a variar, ya que los espacios que ofrecen distintos servicios o distintos servicios a nivel turístico no presentan las mismas condiciones. ¿Sí? Algunos pudiésemos decir que tienen más potencialidades que otras, ¿no?, que otros espacios. Entonces, a pesar de que se proyecta una mejoría para el segundo semestre del 2021, eso puede variar dependiendo del desarrollo turístico que se tenga en los distintos espacios, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta un elemento que es vital: la confianza de las personas hacia la actividad y hacia los distintos espacios turísticos que han sido afectados por lo que es el COVID-19. Ya que, por ejemplo, destinos como Francia, España, Italia, Alemania, Estados Unidos, China han sido los más afectados, y eso automáticamente reduce la posibilidad de que turistas y visitantes vayan o frecuenten esos espacios post pandemia. Van a tener que generarse una campaña bastante convincente para que las personas se sientan entusiasmadas a visitar estos espacios, ¿no? Aquí hay una proyección de lo que es la recuperación por sectores. Obviamente, algunos van a ver algunas cosas del gráfico. El gráfico, digamos que tiene bastantes elementos,
Yo voy a tratar de explicar algunas, ¿no? En función, algunas elementales en función del tiempo. Fíjense, proyección de recuperación por sectores. Este gráfico va desde el mes de febrero del 2020 hasta el mes de febrero del 2021. Se toman en cuenta algunos sectores, como lo que es la alimentación, que está de color verde. Miren acá, tico rojo. Creo que no ha aparecido todavía. A ver. Si lo ven ahí, el puntico rojo. Aquí abajo, parte inferior izquierda. Sectores como la alimentación, lo que son el sector de compra y venta, restaurantes y ocio, que es de color amarillo, viajes, que es azul claro, y hotelería, que está en rojo. Cuando se da la primera, digamos que el primer periodo, que es de aislamiento y restricciones, que es el que estamos experimentando en este momento. Fíjense que en el gráfico se aborda desde el mes de marzo hasta el mes de junio. Eso quiere decir que todavía estamos en un periodo de aislamiento y de restricciones. Eso que aquí en Venezuela se denomina el distanciamiento social. A pesar de que en estos días se flexibilizó un poco, todavía estamos en ese periodo de aislamiento. ¿Qué trae como consecuencia este aislamiento? Que prácticamente todas las actividades vinculadas al turismo caigan. O sea, se paraliza lo que es la industria, lo que es el sector turístico. ¿Qué aumenta automáticamente? Fíjense que aquí arriba, la línea verde, donde está el puntico rojo, el sector de alimentación. Incluso la primera curva, la tenemos aquí en la parte de arriba, en el mes de marzo fue la más alta. Eso vinculado a lo que son las compras nerviosas. Obviamente la persona, al decretarse el distanciamiento social, lo que es el aislamiento, sale a comprar de forma masiva los alimentos y por eso la curva aumenta, ¿no? Esa es una situación que, a pesar de que va disminuyendo, siempre va a estar por encima de lo normal. Lo normal es lo que tenemos aquí del lado izquierdo, donde hay un 0%, que es como el punto de equilibrio. Lo vemos acá del lado izquierdo de la lámina. Nuestro puntico rojo tiene un 0%. Ese es el punto, digamos que es el punto de equilibrio o la situación normal, ¿no? Fíjense cómo los demás elementos están por debajo de lo normal. Bien. Vamos a irnos específicamente a lo que es la proyección en cuanto a lo que es el turismo. En el mes de junio vamos a tener viajes de primera necesidad. Lo tenemos acá. Estos viajes de primera necesidad, obviamente, van en aumento. No tan alto, pero van aumentando. Y se complementa con lo que es el servicio de hotelería, que es la línea roja que tenemos acá. Entonces tenemos allí los viajes de primera necesidad y la hotelería, que hasta cierto punto se va beneficiando un poco de esos viajes de primera necesidad. Vamos a tener un segundo momento, pudiese ser a partir de agosto. Recuerden que estas fechas no son una camisa de fuerza, sino que esto puede ir variando en función de las características de cada espacio y de cada región, donde se comienza a desarrollar el turismo doméstico. Desde agosto. Esto quiere decir que todas esas comunidades que tengan potencialidades para poder desarrollar la actividad turística, o aquellas que ya hayan estado desarrolladas y que por el aislamiento tuvieron que detener el desarrollo de esa actividad, comienzan a retomar sus actividades a nivel de turismo doméstico. Esto automáticamente va a permitir que la comunidad de alguna forma se beneficie, ¿no? Si era una comunidad que percibía ingresos a través de la actividad turística, bueno, va a retomar sus actividades cotidianas. Pero si es una comunidad que nunca estuvo vinculada al turismo o nunca desarrolló la actividad turística en sus espacios, el turismo va a formar parte de la solución post pandemia. O sea, que el turismo viene siendo en este caso un elemento que va a permitir superar esa crisis que se generó durante la pandemia. Vamos a tener en el mes de noviembre, que lo tenemos por acá, donde se va a retomar los eventos corporativos. Vamos a hablar de eventos corporativos, podemos hablar de conciertos, presentaciones que se suspendieron cuando se genera lo que es el aislamiento
y las restricciones durante el aislamiento, pero para el mes de noviembre debería comenzar a retomarse ese tipo de actividad. Fíjense cómo cada actividad se va complementando. Por ejemplo, el turismo doméstico se complementa con lo que es la hotelería, que también va en aumento, se complementa con restaurantes y ocio, que para lo que era los viajes de primera necesidad no se mencionaba la parte de restaurantes y ocio. La parte de restaurantes y ocio se menciona en primer momento cuando hablamos de estas personas que desarrollan actividades desde su casa y prácticamente utilizan el servicio de delivery. Ahí aumenta un poco lo que es el elemento vinculado a restaurantes y ocio, pero desde el delivery. Pero a nivel turístico se comienza a incorporar desde el turismo doméstico. Muy bien, entonces hablamos de que en el mes de noviembre se pudiesen retomar lo que son los eventos corporativos pospuestos. Eso se complementa con la hotelería. Fíjense que aquí no me lo vinculan directamente a los restaurantes. Imagino que ellos consideran que cuando hablamos de hotelería, allí está inmerso, se sobreentiende lo que es la parte de restaurantes y ocio, ¿no? Y hablamos de un cuarto momento, un cuarto periodo, que es cuando se debería retomar lo que es el turismo internacional a partir de diciembre. Fíjense que esto es una proyección que, insisto, no es una camisa de fuerza para todas las regiones, para todos los destinos turísticos, para todos los países. Simplemente un estudio que se hizo tratando de plasmar cómo pudiese presentarse la dinámica durante esta pandemia, ¿no? Entonces, se habla de que en el mes de diciembre pudiese retomarse lo que es el turismo internacional. Este gráfico debemos revisarlo con muchísimo detalle, ya que no se toma en cuenta solamente el sector turístico, sino otros sectores, ¿no? Incluso por acá arriba tienen sector de educación, por acá tienen la presencia de lo que es los entes gubernamentales. Hay un elemento que va a ser vital en lo que es el desarrollo de la actividad turística o el poder retomar la actividad turística. Ellos lo plantean acá como que es sensación higiénica y progresiva, lo tienen aquí en todo el medio del gráfico. El turismo de alguna u otra forma tiene que garantizar que se ofrezca o que la gente sienta que el servicio que se está ofreciendo cumple con todas las normas de higiene pertinentes. Eso nos obliga a tener que instruirnos en esa área, ¿no? En el área de higiene, ya que las medidas de prevención cambiaron completamente. Previo a esta pandemia nosotros no teníamos en mente que en algún momento íbamos a ser afectados por una crisis epidemiológica, ¿no? Y aquí nos va a tocar reinventarnos y comenzar a generar elementos que nos permitan planificar en función de esa sensación de higiene progresiva que nos van a solicitar los turistas y visitantes. Turismo versus COVID-19. Aquí le voy a mostrar prácticamente cuál era la situación antes y cuál es la situación actualmente. Entendiendo que el turismo es uno de los sectores más afectados por esta crisis, por las medidas que se han venido tomando, por el aislamiento social, las personas no pueden viajar, todo lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Esto genera preocupación en los distintos prestadores de servicios turísticos, ya que puede traer como consecuencia que las personas pierdan su trabajo. Aquí vamos a ver distintas realidades, ¿no? Tenemos el Panteón en Roma. Vamos a comparar dos fotografías, una del año 2019, en el mes de julio, y una de marzo del 2020. Julio del 2019, prepandemia, ahí debería cambiar a lo que es la foto de marzo del 2020. Eran sitios muy frecuentados a nivel turístico y fíjense el cambio que se generó, ¿no? Aquí tenemos la Meca, la Gran Mezquita, una foto de noviembre del año 2011. Ahora vamos a cómo se encuentra actualmente. Aquí tenemos una imagen de South Beach, en Florida, fotografía del año 2018. Y fíjense la situación a marzo del 2020.
Vamos con este espacio bastante conocido, Coliseo Romano. Fíjense la cantidad de personas que hay en la parte inferior. Eso era en el año 2018, abril de 2018. Miren una foto de marzo del 2020. Otro espacio conocido, lo tenemos acá, para ver que cambia. La Torre Eiffel, París. Una foto de junio del 2018. Y una foto del mes de marzo del 2020. Una pequeña diferencia solamente. Vamos ahora con lo que es el puerto de entrada de San Isidro, visto desde Tijuana, Baja California. Como que es un espacio donde cruzan muchas personas a diario, ¿no? Fíjense, esta es la imagen de agosto del 2018. Vamos a ver la imagen de marzo del 2020. Totalmente desolado. Muy bien. Vamos con algunas interrogantes ahora, ¿no? Otras interrogantes, ya han surgido varias. ¿Cuándo iniciará la reactivación del turismo? Insisto, va a depender de las características que presenten cada espacio, ¿no? Obviamente, los prestadores de servicios turísticos estamos llamados a innovar, estamos llamados a reinventarnos, estamos llamados a generar propuestas que se adapten más a las nuevas exigencias de los distintos consumidores, de los distintos usuarios. Como dice acá, cuanto más innovadores seamos y mayor sea nuestro esfuerzo creativo durante esta crisis, mejor preparados estaremos para la reactivación de la actividad turística. Me permito decir que para que todo el esfuerzo que estamos desarrollando en este momento sea de carácter sustentable, que garantice un equilibrio armónico en la población mundial, nosotros como empresarios, emprendedores, consumidores o prestadores de servicio turístico, estamos en la responsabilidad primero de agradecer a la naturaleza todo lo que nos ofrece. Esta pandemia hasta cierto punto ha permitido que el planeta Tierra se dé un respiro. Fíjense que las condiciones a nivel ambiental han mejorado muchísimo. A pesar de la crisis que nos afecta a los seres humanos, el planeta se está recuperando poco a poco, ¿no? Gracias a la pandemia, digamos que es una de las pocas cosas buenas que nos ha traído la pandemia. Eso quiere decir que si nosotros creemos que el esfuerzo que estamos realizando en este momento tenga valor, debemos cambiar en principio, cambiar a la forma en que veíamos el turismo tradicionalmente. Debemos ser más agradecidos con la Pachamama, con ese planeta que nos llena de bendiciones y cada día nos brinda todas sus bondades. En resumen, debemos seguir el ejemplo de la imagen que se nos muestra allí, de Mafalda abrazando el mundo. Si queremos que las condiciones mejoren a nivel general, que veamos el turismo como una actividad que permita darle solución a las crisis que se pudieron haber generado a través de esta pandemia, debemos ser más cuidadosos en cuanto a cómo vamos a desarrollar nuestras actividades turísticas. ¿Qué va a hacer como empresario del sector turismo para afrontar esta crisis? Bueno, en principio entender esta crisis como una oportunidad. Entender que esta crisis nos va a permitir reinventarnos, como comentaba anteriormente. Como prestadores de servicio turístico debemos identificar nuevas fórmulas. Debemos mejorar el servicio que prestamos. El servicio que prestamos debe ser de calidad. Y le toca a los gobiernos regular o ajustar las políticas a esta nueva realidad. Esta crisis nos va a permitir entender que la situación general va a cambiar. El mensaje es uno, que veamos la crisis como una oportunidad que nos va a permitir
transformar la dinámica en que veníamos desarrollando el turismo de forma tradicional. Acá la compañera Mafalda nos hace una pregunta muy pertinente. Ella pregunta, ¿y si en vez de planear tanto, voláramos un poco más alto? Eso quiere decir que como emprendedores, empresarios, prestadores de servicios turísticos, debemos volar, no un poco más alto, sino mucho más alto, porque esta nueva dinámica nos llama en principio a la reflexión y en segundo momento a reinventarnos de todas las formas posibles. Fíjense que la Organización Mundial del Turismo, ante la crisis, conforma una comisión integrada por la Organización Mundial de la Salud, obviamente Naciones Unidas y la Organización Mundial del Turismo. Estas recomendaciones que nos brinda la Organización Mundial del Turismo tienen el objetivo de apoyar a los gobiernos, al sector privado y a la comunidad internacional para salir adelante ante la emergencia del COVID-19. Son 23 recomendaciones, las cuales están divididas en 3 ámbitos principales. Primero es gestión de la crisis y mitigación de sus efectos. El segundo es suministro de estímulos y aceleración de la recuperación. Y el tercer ámbito, preparación para el futuro. A pesar de que la Organización Mundial del Turismo nos brinda estas recomendaciones, ellos dejan claro que estas no pueden aplicarse en todos los casos, entendiendo que cada destino turístico, cada país tiene una realidad distinta, ¿no? Tiene unas particularidades. No obstante, su objetivo es guiar la actuación política para mitigar el impacto de las crisis y acelerar la recuperación a través del turismo, viendo la actividad turística como parte de la solución. Allí vemos un ejemplo de Mafalda interactuando con un cangrejo caminando hacia atrás, y Mafalda le indica al cangrejo que el futuro queda hacia adelante. Estas recomendaciones nos orientan como parte del sistema turístico nacional, que el futuro es hacia adelante y que debemos asumirlas como una guía que nos permita mitigar el impacto generado por esta crisis, ¿no? ¿Cuál es el reto? El reto consiste en generar propuestas más atractivas y adaptadas a las nuevas exigencias. Recordemos que el mundo no va a ser el mismo después de esta pandemia, y como no va a ser el mismo, nuestras propuestas deben adaptarse a las nuevas exigencias de turistas y visitantes. Como el mundo no va a ser el mismo, debemos buscar la manera, en principio, de retomar la confianza de las personas en la actividad turística. Sin duda, esta crisis es una oportunidad para reinventarse y demostrar todo el potencial que queremos proyectar. No tenemos más opción que reinventarnos, tratando de atender las nuevas exigencias de turistas y visitantes. Yo quisiera concluir esta presentación con una reflexión que tuve la oportunidad de recibir hace pocos días. Una reflexión dirigida a la crisis, ¿no? Yo decía al principio de la presentación que la crisis se manifiesta como algo subjetivo y que cada quien le pone el sazón que mejor le parece a la crisis o la percibe según su criterio. Aquí tenemos una percepción de la crisis según el científico Albert Einstein. Albert Einstein nos dice que no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo.
La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y las soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos, la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Bueno, gracias por su atención, gracias por existir y espero que esta presentación les haya permitido adquirir más información respecto a cómo se ha venido manifestando esta crisis a nivel global, ¿no? Y la posible afectación a la actividad turística. Ahí les comparto mis contactos por si desean consultar o hacer alguna pregunta.